Esta no es una enseñanza de la ley, sino una revelación de lo que Dios es y la vida que debemos tener frente a Él para ser su pueblo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, fueron dirigidos a 3 estaciones. Primero, al desierto, segundo, al monte, y finalmente a la buena tierra, donde fluye leche y miel. Estas 3 estaciones representan 3 etapas en la jornada de todos los escogidos de Dios. Hoy nos agrada presentarle parte de esos mensajes del libro de Éxodo que hablan de dicha jornada. Y para comentar sobre estos pasajes de la Biblia está con nosotros José Ramón Asensio. Bienvenido, José Ramón. Es muy agradable estar en esta comunión. José Ramón, el mensaje de hoy es titulado Las 3 estaciones en el cumplimiento del propósito de Dios, y es un resumen del libro de Éxodo. También nos muestra una serie de cuadros que describen las varias etapas de nuestra vida cristiana. El énfasis de este estudio vida no es estudiar la historia o las doctrinas de la Biblia, sino impartir el suministro de vida y dar luz espiritual que alumbre el camino para crecer en Cristo y así poder hacer su voluntad. ¿No fue acaso esta su experiencia durante los años que ha estado bajo el ministerio del hermano Lee? Víctor, es un placer y gozo para mí decir que sí, esta ha sido mi experiencia. El hermano Lee nos ha presentado la palabra de Dios de tal manera que nos introduce en las experiencias de vida. Cuando estuve en la religión y estudiaba la Biblia, todo lo que obtuve fueron doctrinas, no erróneas, doctrinas verdaderas, pero nunca vi la revelación de las profundidades en los acontecimientos de Éxodo, Génesis y otros libros en la Biblia, y nunca vi cómo aplicarlos a mi vivir diario. Estoy tan agradecido por lo que este ministerio ha introducido en mi vida. Ha cambiado mi visión y me ha traído a la experiencia. Este ministerio es más profundo de lo que yo había escuchado jamás. Y por supuesto, es mucho más práctico. Encontré en este ministerio, bajo el hermano Lee, la aplicación actual y práctica de lo que anteriormente conocía solo como historias. Ya que estamos hablando de testimonios, quisiera que escuchemos el testimonio de una hermana en Cristo que nos llamó y expresó lo mismo que usted ha dicho. Adelante con el testimonio. He disfrutado este programa porque es más profundo que lo que hemos escuchado anteriormente. Cuando uno ha trabajado por el Señor por algún tiempo, anhela algo más profundo, y lo encontré en el estudio vida de Witness Lee. Me ha traído mucho disfrute, y está todo tan claro que ayudaría a cualquiera que verdaderamente busca al Señor más profundamente, porque realmente es un estudio profundo, y nos hace experimentar a Dios en nuestra vida. Hace que sintamos a Dios más profundamente en nuestro vivir. Aprecio mucho los comentarios de esta querida hermana y hacen eco a sus palabras, José Ramón, y también de mi sentir. Gloria al Señor. Bueno, empecemos este precioso programa del estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. La historia de los israelitas que vagaron por el desierto ha sido muy enfatizada por muchos maestros cristianos de la Biblia. En esta historia vemos que los israelitas cruzaron el desierto, y por supuesto que debido a que pasaron allí 40 años, vale la pena prestarle atención. Pero yo diría que los maestros cristianos de la Biblia
lo han recalcado demasiado, diciendo que esto fue un lugar de pruebas, de sufrimiento. El desierto en el capítulo 3 se refiere más bien a un lugar de separación. Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto, que significa un lugar de separación, un lugar que está en contra del mundo. Para servir a Dios necesitamos ser separados. Debemos ser liberados de este mundo lleno de bulla y ruido, y ser llevados al desierto, un lugar opuesto al mundo, un lugar sin ruido. En el capítulo 3, el desierto no significa un lugar a donde el Señor llevó a los israelitas para ser probados, sino que es un lugar apartado de Egipto, separado por el Mar Rojo, el cual representa el bautismo. Después de creer en el Señor Jesús y tomarlo como nuestra Pascua, somos bautizados. Y estas aguas de bautismo nos apartan del mundo y nos llevan ¿a dónde? Sí, al desierto, el lugar donde empezamos a servir a Dios. De manera que el desierto en el capítulo 3 de Éxodo no tiene el significado de ser un lugar de pruebas, sino que representa un lugar de separación. Primeramente, Dios nos rescata y nos lleva al desierto. Y verifiquen ustedes con sus propias experiencias. Cada cristiano que es salvo de una forma adecuada llega a la primera etapa, que es un tipo del desierto, o que es una figura del desierto. Antes de ser salvos, estábamos muy ocupados en el mundo, que nos mantenía ocupados con muchas preocupaciones. Pero un día fuimos salvos, y la salvación de Dios nos liberó de este mundo y nos introdujo a una situación de tranquilidad. ¿Y qué es esa situación? Es el desierto. Todos los cristianos deben tener tal experiencia, la experiencia de la primera estación en la salvación de Dios. Pues bien, tengamos nuestra primera pausa. José Ramón, este cuadro de Éxodo con respecto a Israel saliendo de Egipto es un tipo de nuestra experiencia cristiana, la cual consiste de varias estaciones. ¿Nos podría usted decir cuál es la estación que representa el éxodo de Israel fuera de Egipto y su entrada al desierto? Este cuadro representa nuestra propia experiencia. Si no captamos esto, perderemos el impacto de lo que este mensaje ha presentado. Anteriormente, habíamos oído que el éxodo de los israelitas al desierto sucedió para que Dios los probara. Pero esa no fue la razón, ya que está muy claro que Dios los sacó para librarlos de Egipto, el cual representa nuestra liberación de la opresión y la esclavitud del mundo. Casi todos los estudiosos de la Biblia reconocen que Egipto tipifica al mundo en la experiencia de los israelitas. Aunque después de haber sido perdonados de nuestros pecados y recibir vida eterna, mediante la sangre y la carne del Cordero, que representa la muerte y resurrección de Cristo, muchos todavía permanecen bajo la usurpación del mundo. Pero después de ser redimidos, de ser limpiados por la sangre y liberados del juicio de Dios, debemos avanzar. Pero, ¿dónde estamos? Muchos se quedan en Egipto. Ese fue el caso de los israelitas hasta que fueron rescatados de Egipto. En el mundo, Satanás mantiene al pueblo escogido de Dios, a los que están destinados a cumplir el propósito de Dios, bajo la mano usurpadora. Dios sigue queriendo liberar a su pueblo escogido de las manos usurpadoras de Satanás y de la tiranía del mundo. Y salir de Egipto significa entrar al desierto. Muchas veces yo pensaba que el desierto era un lugar negativo, pero aquí vemos que es un lugar muy positivo, donde somos separados del mundo.
Nunca podremos seguir adelante en nuestra vida cristiana si permanecemos en Egipto. Necesitamos ser liberados del mundo y entrar al desierto, una esfera en resurrección que nos aparta para estar con Dios. Amén. Salir de Egipto y entrar al desierto es una estación muy importante en nuestra vida cristiana. Sin embargo, no es nuestro destino. Hay otra estación que debemos experimentar antes de llegar a nuestro destino. Para ver cuál es, pasemos una vez más al estudio Vida de hoy. Quisiera darles un cuadro completo. No hemos llegado a la destinación todavía, pero quiero darles el mapa para que conozcan el camino y no solo anden sin rumbo por el desierto, ni tampoco se queden allí parados en el monte. No, estos son solamente dos paraderos, son la transición. Somos pasajeros en el desierto y en el monte también somos transeúntes. Estas dos estaciones son de transición. La última destinación es la buena tierra. Muchos cristianos, yo diría millares de ellos, nunca han subido al monte. Muchos de ustedes, queridos radioyentes, pueden testificar que nunca subieron a ningún monte. ¿Cuál es el significado de estar en el monte? Significa la revelación, la visión. Solamente en el monte es el lugar donde recibimos la revelación de Dios. En todo el Antiguo Testamento, nunca se dieron tantas revelaciones como en Éxodo en el monte. En el monte la ley fue revelada. En el monte el tabernáculo fue revelado. Muchos de nosotros salimos de Egipto y entramos al desierto y agradecemos a Dios por esto. Esta es una separación, pero no hay nada aquí. El desierto es solo una separación, un tipo de la consagración, pero está vacío, no tiene nada. Necesitamos avanzar hasta llegar al monte de Sión. No entiendan la Biblia de una manera tan baja. No digan que en el monte Moisés recibió la ley. Eso es muy bajo. Sí, recibió la ley, pero no solamente recibió la ley, sino que recibió la revelación de lo que Dios es. Y recibió la revelación en la manera en que nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir. Debemos llevar una vida que manifiesta lo que Dios es. Dios es santo y por lo tanto debemos vivir una vida santa. Dios es justo y por tanto tenemos que tener una vida justa. Dios es amor por completo. Por lo tanto, debemos vivir una vida llena de amor. Dios es muy sabio y cuidadoso, detallado. Lean todas las leyes. No solamente los mandamientos, también en las cosas más pequeñas, Él es muy detallado. Dios es muy detallado en su justicia, en su santidad, en su bondad, en todas las virtudes divinas y humanas. Él es detallado y nosotros debemos vivir una vida que corresponde con tales virtudes, con los atributos detallados de Dios. Esta no es una enseñanza de la ley, sino una revelación de lo que Dios es y la vida que debemos tener frente a Él para ser su pueblo. Todo esto nunca se vio en el valle, en el plano. Tuvo que ser dado en el monte, en lo elevado. Y esto no es todo. Después de esto también se dio la revelación, la visión del deseo que tiene el Dios tan santo, justo y glorioso. ¿Por qué desea Él que vivamos conforme a esta revelación de Él mismo? Debido a que el deseo de su corazón es obtener una morada en la tierra. Y por eso el tabernáculo fue revelado. Aquí tenemos una revelación muy clara y detallada acerca de todos los aspectos, todos los lados, todos los rincones de la morada de Dios. José Ramón, en el monte, Moisés recibió los 10 mandamientos. Esto es correcto y todos reconocemos este hecho. Sin embargo, si esto es todo lo que vemos, carecemos de algo. Nuestra visión necesita elevarse.
Por tal razón, ¿podría usted decirnos cuál es la visión más elevada de lo que Dios comunicó a su pueblo allí en el monte? Anteriormente entendía que Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos que nos dicen lo que Dios quiere y lo que nos manda que hagamos. Pero ahora me doy cuenta que el tiempo en el monte es la descripción de una estación en nuestra experiencia cristiana, en la cual somos traídos a ver la revelación de Dios. Es decir, vemos lo que Él es. El propósito de esta experiencia era que Moisés recibiera la revelación de lo que Dios es, lo que Él deseaba y lo que Él haría. Él es santo, justo, amoroso. Todos sus atributos están revelados en los mandamientos y en toda la revelación que Moisés recibió en el monte. Y Dios desea que seamos esta clase de gente, justos, santos y amorosos. Esta fue la intención de Dios en el monte, mostrar lo que Dios es. También en el monte, Dios le dio a Moisés la revelación detallada del tabernáculo y le dijo que lo erigiera exactamente según la revelación. Así que este tabernáculo es un aspecto muy importante de esta revelación. Es necesario ver no solo la ley, lo que Dios es, sino también el tabernáculo, que es el deseo de Dios y lo que Él desea hacer. Muy bien. Ahora vayamos a la última parte del mensaje, donde veremos cómo el tabernáculo revela el aspecto corporativo del propósito de Dios. Regresemos a Witness Lee. Supongamos que al salir de Egipto, todos entramos al desierto y subimos al monte, pero no tenemos el tabernáculo. ¿Saben lo que es el tabernáculo? Hoy podemos entenderlo, ¿verdad? Es la vida de la iglesia. No piensen que es el templo lo que llamamos hoy en día la vida de iglesia. No, todavía no lo es. El tabernáculo es algo portátil, sin fundamento. Lo que ayudó a los israelitas a entrar al desierto fue el cordero que los suministró y el mar rojo que los separó. Estos ayudaron a que los israelitas salieran al desierto. Luego, las aguas dulces, las 12 fuentes en Elim, el maná, el agua viva de la roca hendida, todos estos fueron los factores que sirvieron para llevar a todos los israelitas al monte. Díganme, después del monte, ¿qué factores deberían de haberlos traído a la buena tierra? ¿Me pueden decir cuáles fueron estos factores? ¿Cuáles debieron ser estos factores? Sí, les digo, el arca con el tabernáculo. ¿Por qué? Porque al final, cuando los israelitas entraron a la buena tierra, lo hicieron por medio del arca. Cuando ellos entraron en la buena tierra, primero el arca bajó al Jordán y las aguas se detuvieron. Eso muestra que el arca con el tabernáculo fueron el factor que los introdujo en la buena tierra. Y también debería haber sido el factor para entrar en la buena tierra inmediatamente después de la experiencia en el monte. Pero los israelitas no lo tomaron porque no tenían la fe para aplicar este factor. Ellos tenían el arca como el factor, pero no lo aplicaron hasta el final de los 40 años de permanecer en el desierto. Ellos aplicaron el arca con el tabernáculo para atravesar el río Jordán y entrar en la buena tierra. ¿Y qué representa esto? Significa que la vida de iglesia hoy en día, nuestro tabernáculo con Cristo, el arca, debe ser el factor que nos ayude a entrar en la buena tierra. Pero en muchas partes, la situación es muy lamentable. Son muy pocos los cristianos que tienen a Cristo como su tierra amplia para andar en él.
Los hijos de Israel disfrutaron al cordero de la Pascua, el pan sin levadura, y comieron mucho maná. Pero ellos nunca entraron a la buena tierra. Dios no le prometió a Abraham que le daría el maná a sus descendientes. Yo no he visto tal promesa. Pero Dios sí le prometió a Abraham que le daría la buena tierra. La promesa fue la tierra. En Gálatas 3 vemos esto. Allí, la tierra prometida a Abraham llegó a ser el Espíritu. El Espíritu Santo en Génesis 12 era la tierra. Pero en Gálatas 3, la tierra llegó a ser el Espíritu Santo. La bendición prometida a Abraham y a todos sus descendientes, al final, llegó a ser ¿qué cosa? El Espíritu. Y esta es la tierra prometida. ¿Y quién es el Espíritu hoy? El Dios procesado. Cristo, el Espíritu vivificante, es el Espíritu todo inclusivo que hoy es dado a nosotros como la tierra prometida. Después de la experiencia en el monte de Dios, el pueblo de Israel debería haber tomado el camino que va directamente a la tierra prometida. Sin embargo, no lo tomó. Y la razón por la cual no entraron directamente a la buena tierra fue porque no aplicaron por fe el único factor que los hubiera dirigido allí. Y este factor es el arca con el tabernáculo. Ya que este factor introduce al pueblo de Dios a las riquezas de la buena tierra, nosotros no queremos ignorarlo completo. Así que, José Ramón, en nuestra propia experiencia, ¿qué representa el arca con el tabernáculo? El arca con el tabernáculo tipifican a Cristo con la vida de la iglesia. Cristo, junto con la vida de la iglesia, es el factor por el cual entramos en la buena tierra de Canaán, cuya realidad es el Espíritu todo inclusivo. Según Gálatas 3, la bendición de la tierra prometida a Abraham es el Espíritu. Aquí el arca primeramente representa a Cristo. A propósito, esta arca no es el arca de Noé. Esta arca se encuentra en el lugar santísimo, en el lugar más profundo del tabernáculo. Por supuesto, el tabernáculo alude a una experiencia corporativa, de manera que el arca muestra la experiencia corporativa de Cristo, que necesitamos para poder entrar a la buena tierra, cuya realidad es el Espíritu. ¿Por qué no nos dice algo más del aspecto corporativo de nuestra experiencia? Primero, debo reconocer que yo no soy el único cristiano en el mundo y que todo lo que Dios hizo no es solo para mí. Dios tiene un propósito. Él desea obtener un pueblo que verdaderamente lo experimente. El tabernáculo nos muestra un cuadro de la experiencia corporativa de Cristo. Al ver su aspecto corporativo, nos enteramos que Él desea ser el tabernáculo, el arca y todo para nosotros. Cristo desea ser agrandado, lo cual nos incluye a nosotros los creyentes. Los creyentes de Cristo, los miembros del cuerpo, somos el agrandamiento de Cristo. La vida de la iglesia es el tabernáculo, por lo menos en forma portátil, el cual Cristo es nuestro centro, el arca. Con el arca y el tabernáculo debemos seguir adelante, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán. Colosenses 2:6 afirma: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andar en Él. Si deseamos andar en Cristo, debemos experimentarlo como la tierra espaciosa y para ello necesitamos la vida de iglesia. Cristo hoy es nuestra buena tierra para que lo disfrutemos corporativamente.
Entonces, está bien claro que no podemos tomar el camino más corto. No, todas estas estaciones son importantes. Debemos tener las experiencias de salir de Egipto, ser separados y entrar al desierto. Luego debemos ir al monte para ver lo que Dios es y lo que Él desea. Pero al final, nuestro destino es la buena tierra maravillosa, que fluye leche y miel, donde edificamos el templo de Dios. Muchísimas gracias, José Ramón, por habernos acompañado. Y muy pronto lo tendremos de nuevo, ¿verdad? Gracias, Víctor, por invitarme a este programa maravilloso. Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.